Madrid, primavera de 1810. El mariscal Jean de Dieu-Soult contemplaba un extenso mapa desplegado sobre su escritorio de caoba. Sus dedos recorrían las líneas que marcaban las principales ciudades de España. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro curtido por décadas de campaña. Todo parecía perfecto. Las fuerzas imperiales francesas dominaban cada urbe de importancia. El ejército español había sido aniquilado en enfrentamientos directos. Los ingleses permanecían encerrados tras las fortificaciones de Torres Vedras en territorio portugués. La victoria era evidente. Solo restaba una molestia insignificante. Grupos de aldeanos armados con escopetas antiguas. Bandas de saqueadores que asaltaban transportes de provisiones. Nada que mereciera atención seria. El mariscal alzó la vista hacia su oficial de inteligencia. ¿Cuántos efectivos tienen estas bandas?, preguntó con cierto desdén. El oficial consultó sus papeles antes de responder. Aproximadamente 2000, quizás 3000, mi mariscal. Son labradores sin preparación militar, sin vestimenta uniforme. Se esfuman hacia las sierras tras cada asalto. Soult asintió con la cabeza, despectivo. Despliegue una compañía de dragones. Los dispersaremos en cuestión de días. Pero el oficial titubeó, incómodo. Mi mariscal, ya hemos despachado varias compañías. No todas han retornado. La expresión de Soult cambió drásticamente. ¿Cómo dice? Los guerrilleros, señor, dominan cada senda, cada hondonada, cada refugio natural. Atacan como espectros y se desvanecen en el paisaje. El mariscal golpeó su puño contra la mesa de madera. Son simples campesinos. Nuestras tropas son las más formidables de Europa. Han conquistado la mitad del continente. Sí, mi mariscal, murmuró el oficial con voz apagada. Pero sus ojos revelaban otra realidad, una verdad que Soult comprendería pronto de la forma más dolorosa. Lo que los comandantes franceses ignoraban aquella luminosa mañana de mayo transformaría completamente el desarrollo del conflicto. Alteraría el curso de las campañas napoleónicas. Revolucionaría la concepción europea sobre el arte de la guerra. Porque aquellos labradores con armas obsoletas no eran campesinos ordinarios. Eran españoles defendiendo su patria. Poseían una estrategia. Contaban con comandantes hábiles. Y disponían de algo que el ejército más poderoso del mundo no podía obtener. Poseían furia ancestral. Conocían cada piedra de su territorio. Y disponían de un recurso ilimitado, el tiempo. Las partidas guerrilleras españolas nacieron de la derrota absoluta. Tras las catástrofes militares en Medina de Rioseco, Tudela y Ocaña, las fuerzas regulares españolas quedaron destrozadas. Para el año 1810 apenas quedaban 4000 soldados regulares en toda Cataluña. Las tropas imperiales francesas controlaban Madrid, Burgos, Barcelona, Valencia, Zaragoza, todas las metrópolis importantes. Pero el campo contaba otra historia muy diferente. En las zonas rurales los franceses eran invasores. Invasores profundamente detestados. Miles de soldados españoles derrotados no regresaron a sus hogares. No aceptaron la rendición. Marcharon hacia las cordilleras. Se unieron a los aldeanos locales. Formaron las partidas de resistencia. Grupos de 50, 100, 500 hombres sin uniformes reglamentarios, sin estandartes oficiales, sin reglas de combate convencional. Solo un propósito implacable, hacer que cada jornada en España le costara sangre francesa. La Junta Central Suprema observó este fenómeno emergente. El 28 de diciembre de 1808 promulgaron el reglamento de partidas y cuadrillas. Legalizaron la guerrilla. La bendijeron oficialmente. La estructuraron. Cada partida podía incluir hasta 100 combatientes, la mitad montados, la mitad a pie. Los comandantes recibieron rangos militares oficiales. Las guerrillas dejaron de ser consideradas bandoleros. Se convirtieron en soldados. Soldados de una nueva forma de hacer la guerra. Para el año 1810 operaban 4000 partidas en todo el territorio español. 4000. Desde los montes Pirineos hasta las llanuras andaluzas, desde las costas gallegas hasta las montañas catalanas. En total, aproximadamente 50.000 guerrilleros. 50.000 combatientes que las fuerzas francesas no podían localizar, no podían enfrentar en batalla abierta, no podían eliminar. Porque cuando las columnas francesas llegaban, los guerrilleros se evaporaban en el paisaje. Cuando las columnas francesas partían, los guerrilleros reaparecían como fantasmas. Entre esos 50.000 hombres había un labrador de las tierras de Valladolid. Un hombre que había servido como soldado en la guerra del Rosellón. Un hombre al que llamaban el empecinado. Su nombre verdadero era Juan Martín Díaz.
Había nacido el 2 de septiembre de 1775 en Castrillo de Duero. Hijo de campesinos, pero no era un campesino común. A los 18 años se había enrolado para combatir contra Francia. Aprendió tácticas militares formales. Aprendió a detestar profundamente a los franceses. Cuando Napoleón lanzó su invasión sobre España en 1808, el empecinado tenía 33 años. Dominaba el cultivo de la tierra. Conocía la crianza de caballos. Sabía combatir. Formó una partida inicial con 20 hombres. Amigos cercanos, vecinos de confianza, familiares. Comenzaron asaltando convoys en el camino real entre Madrid y Burgos. Ataques pequeños, veloces, letales. Para 1809 era capitán de caballería al mando de 500 hombres. Para 1811 comandaba 6.000 guerrilleros. La división Guadalajara ya no era una simple partida. Era un verdadero ejército. Los mandos franceses lo consideraban un bandolero, un criminal común. Napoleón envió al general Joseph Leopold Sigisbert Hugo, padre del célebre escritor Víctor Hugo, para capturarlo solamente a él. Un general completo persiguiendo a un simple campesino. Hugo capturó a la madre del empecinado. Apresó a varios familiares. Ofreció perdón completo si se rendía. El empecinado respondió capturando 100 soldados franceses. Amenazó con ejecutarlos a todos. Hugo no tuvo alternativa. Liberó a todos los prisioneros españoles. Esa fue la primera lección crucial. Los guerrilleros no seguían las convenciones. No negociaban términos diplomáticos. No aceptaban rendiciones honorables. Luchaban con los recursos disponibles. Empleaban las tácticas que demostraban efectividad. Y funcionaban porque conocían cada roca, cada árbol, cada senda de su tierra natal. Antes de explorar como el empecinado y miles de guerrilleros demostraron que los franceses estaban completamente equivocados en sus apreciaciones, quiero saber algo de ustedes. ¿Cuál es la unidad militar más subestimada de la que han escuchado hablar? Fuerzas que todos descartaron hasta que demostraron su valor real. Déjenme un comentario. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones porque estas son las historias que transforman nuestra comprensión sobre la guerra. Ahora permítanme explicar por qué los comandantes franceses cometieron un error fatal de cálculo. Los oficiales superiores franceses observaban España desde sus cuarteles generales en Madrid, Burgos, Barcelona. Contemplaban ciudades bajo control, guarniciones fortificadas, caminos vigilados. Pensaban en términos de batallas campales, de líneas de frente definidas, de territorios conquistados. Esa era la guerra que dominaban. La guerra que habían ganado en Italia, Austria, Prusia, Polonia. Derrotar al ejército enemigo en batalla decisiva. Tomar la capital. Victoria absoluta. Pero España no era Italia. Los españoles no eran prusianos. Y las partidas guerrilleras no eran un ejército que pudieran destruir en una batalla campal. Eran algo completamente nuevo. Algo que las fuerzas francesas nunca habían enfrentado antes. Una nación entera en armas. No solamente soldados profesionales. Todos. Campesinos, clérigos, aristócratas, estudiantes, mujeres. Todos combatiendo cada día en cada aldea, en cada camino, en cada montaña. Mientras Soult contemplaba su mapa en Madrid, mientras creía que la guerra estaba ganada, en algún punto entre Aranda de Duero y Sepúlveda, el empecinado observaba otro mapa muy diferente. Un mapa que mostraba cada convoy francés programado, cada ruta de mensajeros, cada punto vulnerable, y sonreía porque la verdadera guerra apenas estaba comenzando. España en 1808 era como un tablero de ajedrez volcado violentamente. Napoleón había instalado a su hermano José en el trono español. Había traído 300.000 soldados. El mejor ejército del mundo. Veteranos de Austerlitz, Jena, Friedland. Habían derrotado a Austria, Prusia, Rusia. ¿Qué representaban los españoles para ellos? Nada significativo. O eso creían firmemente. La invasión francesa había comenzado con el Tratado de Fontainebleau en 1807. Napoleón deseaba atacar Portugal. Solicitó permiso para cruzar territorio español. Carlos IV aceptó. Pero las tropas francesas nunca se retiraron. Ocuparon las ciudades principales. El 2 de mayo de 1808, Madrid se levantó en revuelta. La represión fue absolutamente brutal. Goya inmortalizó los fusilamientos del 3 de mayo en su obra maestra. Eso encendió la mecha de la rebelión. Toda España estalló en insurrección. El ejército español regular intentó combatir de manera convencional. En Bailén obtuvieron una victoria sorprendente. Fue la primera gran derrota militar de Napoleón. Las fuerzas francesas retrocedieron.
Pero Napoleón jamás aceptaba derrotas. Vino personalmente con 250.000 hombres en otoño de 1808. Entró en Madrid el 5 de diciembre. Las batallas de Tudela, Ocaña, Medina de Rioseco fueron catástrofes para las armas españolas. El ejército regular fue completamente aplastado. Pero algo extraordinario estaba ocurriendo. Los soldados españoles derrotados no aceptaban la rendición. Desaparecían en las montañas. Los campesinos no regresaban a trabajar sus campos. Desaparecían también. Y comenzaron los ataques sistemáticos. Convoys franceses asaltados en caminos desolados. Mensajeros que nunca alcanzaban su destino. Pequeñas guarniciones encontradas masacradas. Los franceses controlaban las ciudades. Pero el campo se había transformado en territorio enemigo. La misión de las partidas guerrilleras era simple pero mortal en su ejecución. Hacer imposible que Francia controlara España, no mediante grandes batallas. Mediante 1000 cortes pequeños pero constantes. Ataques contra convoys de suministros. Emboscadas contra mensajeros. Sabotaje de comunicaciones. Destrucción de almacenes. Captura de fondos monetarios. Y cada día, en cada provincia, sin tregua ni descanso. El empecinado operaba principalmente en la región de Castilla. Su zona de control incluía Guadalajara, Soria, Segovia, Burgos. Controlaba el Camino Real, la ruta principal entre Madrid y la frontera con Francia. Era la arteria vital del imperio francés en España. Todo transitaba por ahí. Suministros esenciales, refuerzos militares, despachos oficiales, fondos monetarios. El empecinado decidió estrangular sistemáticamente esa arteria. Su método era extremadamente preciso. Inteligencia primero, siempre. Los guerrilleros mantenían informantes en cada pueblo. Sacerdotes que escuchaban confesiones de colaboradores. Campesinos que observaban pasar los convoys. Mujeres que trabajaban en los cuarteles franceses. La información fluía constantemente. El empecinado siempre sabía dónde se encontraban las fuerzas francesas. Los franceses nunca sabían dónde estaba él. Segundo paso, seleccionar el objetivo con cuidado. No atacaban guarniciones fortificadas. No atacaban columnas numerosas. Buscaban convoys pequeños. Mensajeros con escolta ligera. Grupos de aprovisionamiento. Destacamentos aislados. Objetivos que podían destruir rápidamente antes de que llegaran refuerzos. La velocidad lo era todo. Atacar y desvanecerse. Esa era la regla de oro. Tercer elemento, conocimiento absoluto del terreno. Los guerrilleros eran nativos locales. Conocían cada barranco, cada bosque, cada cueva natural. Sabían exactamente dónde preparar emboscadas. Sabían dónde los franceses no podían seguirlos. Montañas escarpadas, bosques impenetrables, caminos imposibles para caballería pesada. Esa era su ventaja fundamental. Los franceses con sus uniformes relucientes, sus formaciones perfectas, sus reglas de guerra convencional no servían para nada en las sierras agrestes de España. Las fuerzas francesas que enfrentaban eran verdaderamente formidables. Dragones con corazas de metal bruñido. Húsares con sables curvos mortales. Infantería equipada con mosquetes de pedernal. El arma estándar del mejor ejército de Europa. Estos mosquetes disparaban balas de plomo a 150 metros. Tardaban 20 segundos en recargarse. Pero cuando 500 mosquetes disparaban simultáneamente, la descarga era absolutamente devastadora. Los franceses dominaban su uso. Habían conquistado media Europa con ellos. Los franceses también disponían de artillería. Cañones de bronce, precisos, mortales. En campo abierto, un cañón francés podía destruir una formación de infantería a 800 metros. Los guerrilleros no disponían de cañones. No mantenían formaciones cerradas. No combatían en campo abierto. Esa era precisamente la clave de su supervivencia. La preparación de una partida guerrillera difería radicalmente de un ejército regular. No había desfiles militares. No había uniformes perfectamente planchados. Cada hombre traía su propia arma. Trabucos, escopetas cortas de cacería, mosquetes capturados de franceses caídos, espadas antiguas, cuchillos de monte, lo que tuvieran disponible. El empecinado organizaba cacerías simuladas como entrenamiento. Sus hombres practicaban disparar desde posiciones de emboscada. Practicaban moverse en absoluto silencio. Practicaban retirarse con rapidez. La disciplina era férrea. El empecinado había sido soldado regular. Comprendía que sin disciplina una partida se degeneraba en bandolerismo común. Sus hombres no robaban a españoles. No violaban. No torturaban por placer sádico. Mataban franceses.
Esa era la misión exclusiva. Todo lo demás estaba terminantemente prohibido. Los que quebrantaban las reglas eran ejecutados sumariamente. Su partida tenía reputación establecida. Eran duros pero justos. La logística también era radicalmente diferente. No disponían de trenes de suministros convencionales. No mantenían almacenes centralizados. Vivían de los recursos locales. Los pueblos españoles los alimentaban. Les proporcionaban refugio. Les curaban las heridas. Los ocultaban de los franceses. Era una red invisible pero increíblemente efectiva. Los franceses podían torturar pueblos enteros buscando información sobre guerrilleros. Los campesinos morían sin revelar nada. Esa lealtad inquebrantable era el poder secreto de las partidas. El empecinado también innovaba constantemente en términos tácticos. Utilizaba señales de humo para comunicarse entre partidas separadas por distancia. Empleaba caballería ligera para reconocimiento avanzado. Había aprendido que los franceses marchaban en formaciones predecibles. Columnas estrechas en los caminos principales. Perfecto para emboscadas devastadoras. Disparos cruzados desde ambos flancos. Caos absoluto. Pánico masivo. Antes de que pudieran formar una línea de batalla defensiva, los guerrilleros se habían desvanecido completamente. Otra táctica extremadamente efectiva era el ataque nocturno coordinado. Los franceses establecían campamentos por la noche. Colocaban guardias perimetrales. Pero estaban exhaustos, lejos de sus hogares, constantemente nerviosos. Los guerrilleros atacaban justo antes del amanecer, cuando los hombres están en su sueño más profundo. Disparos en la oscuridad absoluta. Gritos de pánico. Confusión total. Para cuando amanecía completamente, los atacantes ya se habían esfumado. Dejaban cadáveres y terror psicológico. Los franceses intentaban contraatacar con ferocidad. Enviaban columnas de castigo brutales. Quemaban pueblos enteros. Fusilaban sospechosos sin juicio. Colgaban guerrilleros capturados en plazas públicas como advertencia. Pero eso solamente alimentaba el odio visceral. Cada pueblo incendiado creaba más guerrilleros sedientos de venganza. Cada español fusilado tenía hijos, hermanos, primos que tomaban las armas. La violencia francesa generaba más enemigos. Era un círculo vicioso imparable. Para mediados de 1809, el problema guerrillero se había tornado verdaderamente serio. Los franceses necesitaban 200 jinetes para escoltar un solo mensajero oficial. Necesitaban 100 soldados para garantizar que un despacho del rey José llegara efectivamente a París. Eso no era guerra convencional. Era una locura logística. Miles de soldados franceses no combatían en batallas. Simplemente protegían caminos interminablemente. Escoltaban convoys. Perseguían fantasmas en las montañas sin fin. El mariscal Soult escribió directamente a Napoleón en 1810. Sus palabras fueron absolutamente claras. Las guerrillas representan mayor peligro que el ejército británico completo. Controlan efectivamente el campo. Nuestras comunicaciones están completamente rotas. Cada día perdemos hombres valiosos. No en batallas honorables. En emboscadas cobardes. En ataques nocturnos traicioneros. Necesitamos 50.000 soldados adicionales solamente para combatir a los guerrilleros. Napoleón leyó el informe con atención. Frunció el ceño profundamente. Pero no creía que la situación fuera tan grave. Todavía no lo comprendía. El empecinado leía los informes que sus espías capturaban de mensajeros franceses interceptados. Sonreía satisfecho. Los franceses estaban genuinamente asustados. Perfecto. Ese era precisamente el objetivo estratégico. No solo matar franceses. Aterrorizarlos psicológicamente. Hacer que cada jornada en España fuera una pesadilla interminable. Hacer que desearan regresar a sus hogares. Y estaba funcionando. Lentamente, dolorosamente, pero funcionando de manera efectiva. Junio de 1809. El empecinado recibió información crucial de inteligencia. Un convoy grande venía desde Burgos. Transportaba dinero para pagar las tropas en Madrid. Escolta de 300 soldados. 8 carros pesados. Tomarían el camino real. Pasarían inevitablemente por Aranda de Duero. Era una oportunidad excepcional. Peligrosa. Perfecta. Juan Martín reunió a sus capitanes de confianza. Hombres curtidos por la experiencia. Veteranos de docenas de emboscadas exitosas. 300 franceses, dijo con voz grave. Nosotros somos 500. Pero no lucharemos como ellos esperan que lo hagamos. Los capitanes asintieron comprensivamente. Conocían perfectamente el método. Siempre había un plan meticuloso. El empecinado jamás atacaba sin planear cada detalle minuciosamente.
El terreno es absolutamente clave, continuó con intensidad. Hay un barranco profundo 3 leguas antes de Aranda. Estrecho. Bosques densos a ambos lados. El camino hace una curva cerrada. No pueden vernos hasta estar completamente encima. Dibujó en la tierra con un palo. 200 hombres aquí en este flanco. 200 allí en el opuesto. 100 en la retaguardia para cortar completamente la retirada. Cuando dispare mi trabuco personalmente, todos disparan simultáneamente. 2 descargas coordinadas. Luego carga directa con espadas y cuchillos. Deben romper su formación en 5 minutos. No más tiempo. Después nos retiramos completamente. Los capitanes preguntaron con cautela, ¿y si traen escolta mayor? Entonces no atacamos, respondió el empecinado con firmeza. Vivir para luchar otro día es infinitamente mejor que morir como héroes tontos e inútiles. Era absolutamente pragmático. La guerrilla no trataba sobre gloria personal. Trataba sobre supervivencia y eliminar franceses. En ese orden preciso de prioridad. La partida se desplazó durante toda la noche. 500 hombres montados y a pie. Silenciosos como lobos cazadores. Conocían cada sendero invisible. Evitaban sistemáticamente los caminos principales. Los franceses patrullaban esas rutas. Pero no podían patrullar cada trocha de cabras existente. España tenía literalmente miles de senderos ocultos. Los guerrilleros los conocían absolutamente todos. Llegaron al barranco seleccionado al amanecer. Perfecto. El convoy vendría durante la tarde. Tiempo abundante para preparar meticulosamente. El empecinado inspeccionó personalmente cada posición individual. Ustedes aquí precisamente. No disparen hasta mi señal exclusiva. Apunten a los oficiales primero. Los que llevan plumas decorativas en sus sombreros. Sin oficiales que den órdenes, los franceses son simplemente un rebaño asustado y desorientado. Los hombres asintieron gravemente. Algunos eran jóvenes en su primera emboscada real. Otros eran veteranos endurecidos con decenas de combates en su historial. Todos estaban completamente serios. Matar era trabajo serio. No había espacio para frivolidad. Las posiciones se camuflaron con extremo cuidado. Ramas y follaje sobre los hombres. Tierra sobre las armas brillantes. Quedarse absolutamente inmóvil. Sin conversaciones. Sin fumar. Esperar con paciencia infinita. La guerra de guerrillas era 90% esperar pacientemente. 10% violencia explosiva y concentrada. Los que no dominaban el arte de esperar morían muy rápidamente. El mediodía transcurrió lentamente. El sol calentaba implacablemente. Los hombres sudaban copiosamente bajo el camuflaje. Moscas molestas zumbaban. La sed crecía constantemente. Nadie se movía ni un centímetro. El empecinado estaba posicionado en el centro estratégico. Podía visualizar todo el camino claramente. Su trabuco cargado y listo. 2 pistolas en el cinto. Espada preparada. 33 años de edad. Toda su vida adulta había sido guerra continua. Primero contra Francia en el Rosellón. Ahora contra Francia en su propia tierra natal. Había nacido para esto exactamente. Las 2 de la tarde. Un vigía emitió un silbido bajo. Señal acordada. El convoy estaba aproximándose. El empecinado observó a sus hombres diseminados. Nadie se movía siquiera. Buenos soldados perfectamente disciplinados. Esperaban exclusivamente su señal. Solo su señal personal. Eso era lo que los convertía en mortales. No eran una turba desorganizada. Eran un arma afinada. Él era el gatilló. El sonido llegó primero antes que la vista. Cascos de caballos golpeando el camino. Ruedas de carros chirriando. Voces en francés distante. Risas despreocupadas. Los soldados no anticipaban problemas. ¿Por qué habrían de hacerlo? Eran 300 hombres bien armados. Veteranos de campañas por toda Europa. Los guerrilleros eran simplemente campesinos cobardes que atacaban y huían. Eso creían firmemente. Estaban a punto de recibir una educación muy diferente. La vanguardia apareció en la curva. 20 dragones montados. Corazas metálicas reluciendo bajo el sol intenso. Sables al costado. Carabinas en las sillas de montar. Confiados y relajados. Pasaron directamente el punto de emboscada preparado. El empecinado los dejó pasar deliberadamente. Deseaba que todo el convoy entrara completamente en la trampa mortal. Como pescar con red. Esperar hasta que todos los peces estén dentro de la red. Después cerrarla violentamente. Los carros venían inmediatamente después. 8 carros pesados cargados. Caballos de tiro robustos. Conductores visiblemente nerviosos. Sabían que esta zona era notoriamente peligrosa.
Pero los oficiales les habían asegurado que con 300 soldados de escolta estaban completamente seguros. Miraban inquietos los bosques densos a ambos lados, demasiado espesos para distinguir nada específico. Continuaban avanzando inexorablemente. ¿Qué otra alternativa tenían realmente? La infantería marchaba alrededor protegiendo los carros. Columna de 4 en fondo. Mosquetes al hombro. Uniformes azules característicos. Pantalones blancos cubiertos de polvo del camino. Agotados por el calor sofocante. Agua casi completamente acabada. 3 días completos de marcha desde Burgos. Un día más hasta Madrid. Entonces descanso merecido. Tabernas. Mujeres. Solo aguantar un día adicional. No sabían que nunca llegarían a Madrid. No con vida. Los oficiales cabalgaban cómodamente. 3 tenientes. Un capitán. Uniformes perfectamente impecables. Sables dorados al costado. Charlaban despreocupadamente entre ellos sobre París distante. Sobre cuándo terminaría finalmente esta guerra interminable. Sobre regresar eventualmente a Francia. Uno mencionaba que su esposa estaba embarazada en casa. Nunca conocería a su hijo nonato. La retaguardia consistía en otra sección de dragones. 20 hombres más vigilantes. Miraban constantemente hacia atrás. El peligro vendría desde atrás, pensaban lógicamente. Los guerrilleros cobardes atacaban la retaguardia vulnerable. Eso era lo que hacían los cobardes. Atacar por detrás y huir cobardemente. Estos dragones observaban el camino detrás de ellos obsesivamente. No los bosques laterales amenazantes. Error absolutamente fatal. El convoy completo estaba ahora dentro del barranco mortal. 300 metros de columna vulnerable. Todos en la zona de muerte preparada. El empecinado observó que el último dragón había entrado completamente. Ahora era el momento preciso. Levantó su trabuco. Apuntó el cañón brevemente hacia arriba. Los capitanes diseminados lo vieron claramente. Se prepararon mentalmente. El empecinado apuntó cuidadosamente al capitán francés. El hombre que reía despreocupadamente sobre su esposa embarazada esperando en casa. Respiró profundamente. Apuntó con precisión. Disparó. El trueno atronador del trabuco destrozó el silencio absoluto del barranco. La bala de plomo golpeó al capitán directamente en el pecho. Cayó de su caballo instantáneamente, muerto antes de tocar el suelo polvoriento. Y entonces el verdadero infierno se desató sobre los franceses. 500 trabucos y mosquetes dispararon simultáneamente desde ambos flancos del camino. Una tormenta apocalíptica de plomo mortal. La descarga sonó como 100 truenos detonando juntos. El humo denso llenó completamente el barranco estrecho. Gritos de agonía. Caballos relinchando aterrorizados. Caos absolutamente total. Los franceses intentaron responder con entrenamiento arraigado. El entrenamiento tomó control instintivamente. Formar línea defensiva, gritó desesperado un teniente superviviente. Pero no había espacio físico. El camino era demasiado estrecho. Los carros pesados bloqueaban completamente el paso. Caballos heridos corrían completamente enloquecidos. Hombres caían constantemente. Sangre mezclándose con el polvo. El pánico crecía exponencialmente. La segunda descarga coordinada llegó exactamente 15 segundos después. Más gritos desgarradores. Más cadáveres cayendo. Los oficiales caían primero sistemáticamente. Blancos fáciles montados en sus caballos elevados. Los guerrilleros apuntaban con precisión mortal. Años completos de cazar ciervos salvajes los había convertido en tiradores extraordinariamente letales. A 50 metros raramente fallaban un disparo. Y los franceses estaban a 30 metros solamente. Como disparar patos indefensos en un estanque. El empecinado gritó con voz atronadora, carga directa. 500 españoles emergieron explosivamente de los bosques gritando salvajemente. Espadas y cuchillos brillando. Trabucos usados como garrotes contundentes. Se lanzaron ferozmente sobre los franceses aturdidos. El combate cuerpo a cuerpo comenzó con violencia extrema. Aquí el entrenamiento militar francés no servía de nada. No había formaciones ordenadas posibles. No había descargas coordinadas efectivas. Era simplemente matar o morir. Los guerrilleros eran extraordinariamente buenos en eso precisamente. Los dragones de vanguardia intentaron desesperadamente regresar al combate principal. Pero la retaguardia guerrillera había cerrado herméticamente el camino. 100 hombres bloqueaban completamente el paso. Los dragones cargaron con valentía. Se estrellaron violentamente contra lanzas improvisadas y trabucos mortales. Caballos cayeron destrozados. Los jinetes fueron arrastrados brutalmente de sus monturas y apuñalados sin piedad. La caballería necesita espacio abierto para maniobrar.
Necesita velocidad y momentum. No tenían absolutamente ninguno de los dos elementos. Murieron aplastados en el polvo sangriento del camino. La emboscada en el barranco cerca de Aranda fue típica de miles que ocurrieron sistemáticamente entre 1808 y 1814. Pero fue especial por una razón estratégica crucial. El empecinado capturó dinero suficiente para equipar completamente su partida durante 6 meses completos. Y capturó documentos invaluables. Órdenes directas desde París. Planes de campaña detallados. Información de inteligencia que entregó inmediatamente a los británicos aliados. Eso transformaba cada emboscada en inteligencia militar valiosa. Los guerrilleros no solo eliminaban franceses. Los informaban constantemente. El combate duró exactamente 7 minutos cronometrados. El empecinado cronometraba meticulosamente cada emboscada ejecutada. Más tiempo significaba riesgo exponencial de refuerzos franceses llegando. A 5 leguas de distancia había una guarnición considerable de 500 hombres. Si escuchaban los disparos distintivos, vendrían rápidamente. 7 minutos. Eliminar, saquear recursos, desaparecer completamente. Esa era la fórmula probada. Los franceses lucharon con valentía innegable. Eran soldados profesionales altamente entrenados. Veteranos de campañas brutales por toda Europa. Pero estaban en desventaja táctica total. Sorpresa absoluta y completa. Superados numéricamente. Terreno funcionando completamente contra ellos. Los que intentaron formar líneas defensivas de batalla fueron derribados inmediatamente. Los que intentaron escapar corriendo fueron perseguidos sin piedad. Los que se rindieron levantando las manos fueron capturados como prisioneros. En 7 minutos exactos, 300 soldados franceses se convirtieron en 80 prisioneros asustados, 180 cadáveres sangrientos esparcidos y 40 que escaparon heridos hacia el bosque circundante, destinados probablemente a morir desangrados. El empecinado ordenó la retirada inmediata. Tomen todas las armas útiles. Tomen la comida y provisiones. Dejen los cuerpos donde cayeron. Los guerrilleros se movieron con velocidad impresionante. Cada hombre conocía perfectamente su trabajo asignado. Unos recogían mosquetes y municiones. Otros registraban rápidamente los carros saqueando todo lo valioso. Otros vigilaban constantemente los caminos de aproximación. Disciplina absolutamente perfecta. En 5 minutos habían cargado todo lo útil en los caballos capturados. Los prisioneros franceses observaban con ojos enormemente abiertos. Esperaban ser ejecutados sumariamente. Los guerrilleros tenían reputación terrible de salvajes sanguinarios. Pero el empecinado mantenía reglas estrictas. Quítenles las botas. Quítenles los uniformes militares. Déjenlos marchar. Los franceses no comprendían lo que estaba sucediendo. Caminen hacia Burgos, dijo el empecinado en francés fluido. Cuenten a todos sus camaradas lo que presenciaron aquí. Cuenten que cada camino en España es potencialmente una trampa mortal. Cuenten que nunca están verdaderamente seguros en ningún lugar. Era guerra psicológica sofisticada. Eliminar 200 franceses era efectivo. Pero 80 franceses completamente aterrorizados contando historias horripilantes en cada taberna y cada cuartel valían infinitamente más estratégicamente. El miedo se propagaba mucho más rápido que las balas de plomo. Soldados asustados combatían terriblemente mal. Soldados asustados desertaban masivamente. Soldados asustados deseaban desesperadamente regresar a casa. Esa era la verdadera arma estratégica invisible. La partida desapareció completamente en las montañas circundantes. 3 horas después exactamente, una columna francesa de rescate de 500 hombres llegó finalmente al lugar de la emboscada. Encontraron cadáveres destrozados. Carros completamente vacíos. Sangre por todas partes. Nada más revelador. Rastrearon las huellas visibles. Llevaban directamente a un río cercano. Allí desaparecían misteriosamente. Los guerrilleros habían caminado por el río durante una legua completa. Las huellas eran absolutamente imposibles de seguir efectivamente. Los franceses regresaron a Burgos completamente furiosos. Completamente impotentes. En este momento absolutamente crítico, cuando el empecinado acababa de demostrar contundentemente que ningún convoy francés estaba realmente seguro en territorio español, necesito conectar con ustedes. ¿Cuál es la táctica militar más sorprendente que han presenciado estudiando historia? Compartan en los comentarios abajo. Suscríbanse ahora mismo si aún no lo han hecho. Porque lo que sucede inmediatamente después demuestra por qué nunca jamás debes subestimar a un enemigo que lucha defendiendo su propia tierra natal. Aquí está precisamente lo que pasó después de aquella emboscada reveladora.
Este patrón táctico se repitió literalmente miles de veces por toda España. En la región de Cataluña, el guerrillero Milans del Bosch atacaba sistemáticamente los caminos entre Barcelona y la frontera francesa. En Navarra, Espós y Mina controlaba regiones geográficas enteras sin disputa. Los franceses solo osaban salir de las ciudades fortificadas en columnas masivas de 1000 hombres o más. Y aún así eran atacados regularmente. En Galicia, los guerrilleros trabajaban coordinadamente con las fuerzas británicas. Compartían información de inteligencia vital. Coordinaban ataques simultáneos. Era guerra moderna antes de que existiera siquiera el término conceptual. Los números fríos cuentan la historia real mejor que cualquier narrativa. En 1810, Francia mantenía 300.000 soldados desplegados en España. De esos, 50.000 estaban constantemente en hospitales militares con heridas infligidas exclusivamente por guerrilleros. Otros 50.000 protegían interminablemente caminos y convoys vulnerables. Otros 50.000 ocupaban guarniciones en ciudades pequeñas aisladas. Solo 150.000 podían realmente combatir contra el ejército británico de Wellington en batalla abierta. La guerrilla había reducido el poder de combate francés efectivo a exactamente la mitad sin pelear una sola batalla campal grande. Napoleón comenzó a comprenderlo verdaderamente en 1811. Sus despachos urgentes a José Bonaparte eran cada vez más desesperados. Necesito absolutamente que las comunicaciones funcionen eficientemente. ¿Cómo puedo comandar efectivamente un ejército si mis órdenes tardan 40 días completos en llegar desde París hasta Madrid? ¿Cómo puedo enviar fondos monetarios si cada convoy es atacado sistemáticamente? José Bonaparte respondía que necesitaba más tropas solamente para controlar las carreteras principales. Napoleón no disponía de más tropas disponibles. Estaba preparando meticulosamente la invasión masiva de Rusia. La guerra de guerrillas también afectaba profundamente la moral de las tropas francesas. Los soldados escribían cartas desesperadas a casa. España es un verdadero infierno viviente. No puedes confiar en absolutamente nadie aquí. El campesino que te vende comida amigablemente por la mañana te dispara desde una ventana por la tarde. Las mujeres esconden cuchillos bajo sus faldas. Los niños pequeños espían constantemente. Los sacerdotes envenenan pozos de agua. Dormimos con un ojo permanentemente abierto. Cada noche esperamos el ataque inevitable. Cada día perdemos más hombres valiosos. No en batallas honorables apropiadas. En emboscadas cobardes traicioneras. Quiero desesperadamente irme a casa. Esas cartas llegaban regularmente a Francia. Las familias las leían con horror creciente. El apoyo popular para la guerra española se evaporaba rápidamente. ¿Para qué morir en España exactamente? ¿Para instalar a José Bonaparte en un trono que absolutamente nadie respetaba? Las madres francesas empezaron a esconder activamente a sus hijos de los reclutadores militares. Los regimientos que eran despachados hacia España iban completamente desmoralizados. Sabían que era una guerra absolutamente sin final visible. El mariscal Soult escribió en su diario personal en 1811. Controlamos las ciudades exclusivamente desde el amanecer hasta el anochecer. Pero cuando oscurece completamente, España pertenece totalmente a los guerrilleros invisibles. Hemos ganado todas las batallas campales importantes. Hemos perdido completamente la guerra. Cada día es exactamente igual. Atacan súbitamente, matan eficientemente, desaparecen como fantasmas. Enviamos columnas de castigo vengativas. Quemamos pueblos enteros hasta los cimientos. Fusilamos sospechosos sin juicio apropiado. Al día siguiente hay aún más guerrilleros sedientos de venganza. Es exactamente como intentar luchar contra el viento invisible. Es imposible. Los británicos bajo Wellington observaron la oportunidad estratégica con claridad. Wellington coordinaba activamente con los guerrilleros españoles. Les proporcionaba armas modernas. Les daba fondos monetarios. Les asignaba objetivos estratégicos específicos. Ataquen este convoy particular. Destruyan este puente específico. Capturen estos despachos importantes. Los guerrilleros se convirtieron efectivamente en los ojos y oídos de Wellington desplegados por toda España. Cada movimiento francés significativo era reportado inmediatamente. Wellington siempre sabía exactamente dónde estaban las fuerzas francesas posicionadas. Los franceses nunca sabían dónde estaba Wellington preparándose. En 1812 la situación se volvió completamente insostenible para Francia. Napoleón necesitaba desesperadamente tropas para la invasión masiva de Rusia. Retiró 50.000 hombres desde España. Eso debilitó críticamente las guarniciones españolas. Los guerrilleros atacaron con intensidad renovada y ferocidad aumentada.
Tomaron pueblos pequeños completamente. Los franceses tuvieron que abandonar zonas geográficas enteras. Solo controlaban efectivamente las grandes ciudades fortificadas y los caminos principales entre ellas. El resto de España era territorio guerrillero indisputado. El empecinado para entonces comandaba 6.000 hombres organizados en la División Guadalajara. Ya no era simplemente una partida guerrillera. Era un verdadero ejército pequeño pero efectivo. Disponía de artillería capturada. Tenía caballería formalmente organizada. Combatía batallas campales. Ganaba batallas campales. Los franceses enviaron sucesivamente 3 generales diferentes específicamente para capturarlo. Los 3 fracasaron completamente. Uno de ellos, el general Hugo, escribió profundamente frustrado. Es absolutamente imposible capturar a un hombre que toda España esconde voluntariamente. Pero el empecinado era solamente uno entre miles de líderes guerrilleros. Espós y Mina en Navarra comandaba 10.000 hombres organizados. El cura Merino en Castilla tenía 3.000 combatientes. Julián Sánchez en León comandaba 2.000. Cada provincia española tenía sus propios guerrilleros locales. Cada valle montañoso tenía su partida establecida. Los franceses enfrentaban un enemigo literalmente infinito. Cortaban una cabeza y crecían 3 nuevas inmediatamente. Mataban 100 guerrilleros y 200 se unían a las partidas. Era la hidra de la mitología griega. Imposible de matar definitivamente. Las tácticas evolucionaban constantemente con la experiencia. Los guerrilleros aprendían valiosas lecciones de cada combate ejecutado. Empezaron usando emboscadas simples y directas. Después añadieron trampas elaboradas. Pozos profundos cubiertos artificialmente en los caminos principales. Puentes sutilmente saboteados para colapsar bajo peso. Árboles grandes cortados estratégicamente para bloquear columnas enteras. Después empezaron ejecutando ataques nocturnos perfectamente coordinados contra múltiples objetivos simultáneamente. Los franceses no sabían dónde responder primero. La confusión era absoluta. También empleaban guerra psicológica cada vez más sofisticada. Dejaban deliberadamente cuerpos de soldados franceses en lugares altamente visibles con mensajes claros. Esto le sucede inevitablemente a los invasores. Atacaban las mismas rutas específicas repetidamente. Los soldados franceses se ponían extremadamente nerviosos al acercarse a ciertos lugares particulares. El miedo psicológico es absolutamente paralizante. Un ejército asustado pierde efectividad de combate dramáticamente. Los franceses intentaban contrainsurgencia de diversas maneras. Ofrecían amnistía completa a guerrilleros que se rindieran voluntariamente. Nadie aceptaba jamás. Ofrecían recompensas monetarias enormes por información sobre las partidas. Los informantes españoles que colaboraban eran encontrados brutalmente asesinados. Intentaban ganarse a la población con obras públicas y beneficios. La gente tomaba los beneficios ofrecidos y seguía apoyando lealmente a los guerrilleros. No había absolutamente ninguna solución militar efectiva. Un oficial francés escribió con desesperación en 1812. Hemos estudiado meticulosamente todas las guerras de la historia conocida. Leímos extensamente a César, Alejandro, Federico el Grande. Nada nos preparó adecuadamente para esto exactamente. No hay frente definido. No hay líneas claras. No hay batallas decisivas únicas. Solo muerte constante, lenta, absolutamente imparable. Como una enfermedad degenerativa. Napoleón la llama la úlcera española. Es el nombre absolutamente perfecto. Una herida que nunca sana apropiadamente. Que solo empeora constantemente. El momento decisivo no fue una batalla particular. Fue una acumulación devastadora. Miles de emboscadas ejecutadas. Decenas de miles de muertos acumulados. Cientos de convoys completamente destruidos. La guerra de guerrillas no tuvo un Waterloo dramático. No tuvo un Austerlitz glorioso. Era muerte por literalmente 1000 cortes pequeños. Y en 1813 Francia se estaba desangrando fatalmente. Las cifras finales eran absolutamente devastadoras para Francia. Entre 1808 y 1814, Francia perdió entre 150.000 y 200.000 hombres en España exclusivamente por acción directa de guerrilleros. No en batallas convencionales contra Wellington. No en sitios prolongados como Zaragoza. Solo en emboscadas, ataques nocturnos y pequeños combates dispersos. Era más que las pérdidas francesas completas en la desastrosa campaña de Rusia. Más que en todas las campañas italianas combinadas. España se había convertido literalmente en el cementerio del imperio napoleónico. El general Foy, uno de los comandantes franceses más capaces y respetados, hizo los cálculos meticulosamente en 1811.
Perdemos 6.000 hombres mensualmente por guerrilla exclusivamente. Algunos muertos directamente en combate. Otros heridos que mueren posteriormente por infecciones. Otros capturados y ejecutados sumariamente. Otros que simplemente desaparecen en las montañas y nunca se encuentran sus cuerpos. En un año son 72.000 hombres perdidos. En 2 años 144.000. No podemos sostener esto indefinidamente. Ningún imperio puede sostener esta sangría constante. Napoleón recibía estos informes alarmantes en París regularmente. Al principio no los creía en absoluto. Pensaba que sus generales exageraban dramáticamente para justificar sus fracasos militares. Pero los números fríos no mentían nunca. Los regimientos que enviaba a España con 2.000 hombres completos regresaban con 800 supervivientes. Cuando regresaban, en 1812 tuvo que admitirlo finalmente. España es una úlcera que consume constantemente mi imperio. Cada día sangra recursos valiosos. Cada día debilita mi ejército. No puedo ganarla definitivamente. No puedo abandonarla políticamente. Estoy completamente atrapado. El impacto inmediato en las fuerzas francesas fue múltiple y devastador. Primero, operacionalmente. No podían mantener líneas de comunicación efectivas. Los mensajes tardaban semanas en llegar. Las órdenes directas de Napoleón llegaban completamente obsoletas. Los generales franceses tenían que tomar decisiones cruciales sin consultar a París. Eso llevaba inevitablemente a errores tácticos, a falta de coordinación estratégica, a derrotas evitables. Segundo, logísticamente catastrófico. Los convoys de suministros no llegaban a destino. Los almacenes franceses en España estaban constantemente vacíos. Los soldados pasaban hambre regularmente. Tenían que forrajear para sobrevivir. Cuando forrajeaban dispersos, los guerrilleros los masacraban sistemáticamente. El ejército francés en España estaba siempre crónicamente desnutrido. Siempre falto de munición básica. Siempre esperando refuerzos que nunca llegaban porque los guerrilleros los atacaban en el camino de aproximación. Tercero, moralmente demoledor. Los soldados franceses en España estaban completamente desmoralizados. Sabían que cada día podía ser el último día de sus vidas. Sabían que un paseo inocente podía terminar con una bala disparada desde un tejado. Sabían que dormir significaba confiar en que la guardia nocturna no sería degollada silenciosamente. Vivían con miedo constante y paralizante. El miedo destruye sistemáticamente la disciplina militar. Destruye la valentía natural. Destruye completamente la efectividad de combate. La reacción de las tropas francesas evolucionó predeciblemente. Al principio, rabia pura. Respondían con brutalidad extrema. Quemaban pueblos hasta los cimientos. Fusilaban civiles indiscriminadamente. Pero eso solo creaba más guerrilleros vengativos. Después llegó el miedo profundo. Dejaron de salir solos nunca. Dejaron de confiar en absolutamente ningún español. Dejaron de creer que ganarían eventualmente. Finalmente, desesperación total. Solo deseaban sobrevivir hasta que la guerra terminara de alguna manera. Ya no luchaban para ganar victoriosamente. Luchaban simplemente para no morir hoy. Los guerrilleros también pagaban un precio terrible en sangre. De los 50.000 que lucharon durante la guerra, quizás 15.000 murieron en combate. Miles más fueron capturados y ejecutados públicamente. Los franceses eran absolutamente brutales con prisioneros guerrilleros capturados. No los trataban como soldados regulares. Los trataban como criminales comunes. Ahorcamientos públicos masivos. Fusilamientos en plazas. Pero cada guerrillero muerto se convertía instantáneamente en mártir glorioso, en símbolo poderoso, en razón para que otros tomaran las armas inmediatamente. El empecinado sobrevivió toda la guerra completa milagrosamente. Fue herido gravemente 7 veces diferentes. Capturado 2 veces por los franceses. Escapó dramáticamente las 2 veces. En 1813, cuando Wellington finalmente entró en España desde Portugal, el empecinado comandaba 8.000 hombres bajo su mando directo. Se unió formalmente al ejército regular español. Luchó valientemente en la batalla crucial de Vitoria el 21 de junio de 1813. Fue la derrota decisiva y definitiva francesa. José Bonaparte huyó precipitadamente de España para siempre. El imperio francés en España colapsó completamente. Los otros líderes guerrilleros también triunfaron finalmente. Espoz y Mina controló Navarra completamente en 1813. Los franceses solo mantenían la ciudad de Pamplona sitiada. El resto era territorio español liberado. El cura Merino liberó la región entera de Burgos. Los franceses retrocedían por todos lados simultáneamente. No podían mantener posiciones.
No podían recibir suministros. La guerrilla los había estrangulado completamente. El resultado final del esfuerzo guerrillero fue absolutamente claro. Francia no perdió España en Vitoria o Arapiles. Perdió España en 1000 barrancos sin nombre alguno. En 1000 emboscadas que nunca entraron en libros de historia formal. En 1000 pequeñas victorias que sumadas crearon una derrota gigantesca y catastrófica. Wellington mismo lo admitió honestamente después de la guerra. Sin los guerrilleros españoles nunca habría podido operar efectivamente en España. Ellos fueron mis ojos constantemente. Mis oídos por todas partes. Mis espías infiltrados. Y más importante estratégicamente, fueron la razón fundamental por la que los franceses nunca pudieron concentrar todas sus fuerzas contra mí en batalla decisiva. Los números finales son verdaderamente impresionantes. Francia desplegó 300.000 soldados en España durante la guerra. Perdió 240.000 durante el conflicto completo. De esos, entre 150.000 y 200.000 fueron víctimas directas de guerrilleros. Es una proporción absolutamente asombrosa. Significa que por cada francés muerto en batalla convencional, 2 murieron en emboscadas o ataques guerrilleros. La guerra irregular demostró ser significativamente más letal que la guerra regular convencional. El impacto en la Grande Armée fue absolutamente devastador. Los mejores regimientos franceses fueron destrozados en España. Cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, tuvo que usar tropas de segunda línea, conscriptos jóvenes e inexpertos, aliados poco confiables. Los veteranos endurecidos estaban muertos en España o atrapados en guarniciones españolas inmovilizados. La derrota catastrófica en Rusia fue causada parcialmente por la sangría española continua. Para España, la victoria guerrillera tuvo significado histórico profundo. Demostró contundentemente que un pueblo determinado puede derrotar a un ejército tecnológicamente superior, no en batallas convencionales necesariamente, pero en guerra prolongada de desgaste. Los españoles perdieron todas las batallas grandes importantes, pero ganaron definitivamente la guerra. Esa lección resonó profundamente en toda Europa. Inspiró directamente a rusos, alemanes, austríacos a resistir a Napoleón posteriormente. La guerrilla española también cambió fundamentalmente la guerra moderna. Antes de España, la guerra era exclusivamente entre ejércitos profesionales. Batallas en campo abierto. Reglas claras establecidas. Honor militar respetado. España introdujo algo completamente nuevo. Guerra total sin restricciones. Participación popular masiva. Violencia sin límites morales. No era guerra caballeresca romántica. Era guerra de supervivencia nacional. Brutal, efectiva, absolutamente mortal. Los franceses aprendieron la lección muy tarde trágicamente. En 1813, cuando ya estaban perdiendo claramente, intentaron negociar con guerrilleros. Ofrecieron autonomía regional sustancial. Ofrecieron indultos generales completos. Ofrecieron dinero abundante. Nadie aceptó absolutamente nada. Los españoles deseaban una cosa solamente, que los franceses se fueran definitivamente de España, y se fueron finalmente. No porque fueron derrotados en batalla campal decisiva, porque era absolutamente imposible mantener la ocupación contra un pueblo entero en armas. El último convoy francés salió de Madrid en mayo de 1814. Fue escoltado por 5.000 soldados fuertemente armados. Los guerrilleros lo atacaron 6 veces diferentes en el camino hacia la frontera. Napoleón había abdicado ya. La guerra había terminado oficialmente. Pero los guerrilleros seguían luchando tenazmente. Querían asegurarse absolutamente de que ningún francés quedara en suelo español. Ninguno quedó finalmente. La victoria guerrillera española cambió la guerra peninsular de forma absolutamente fundamental. Wellington lo reconoció explícitamente en múltiples ocasiones. En sus memorias escribió que sin la guerrilla constante sus victorias habrían sido completamente imposibles. Cada vez que planeaba una ofensiva importante sabía exactamente dónde estaban posicionadas las fuerzas francesas. Los guerrilleros le informaban constantemente. Cada vez que necesitaba que los franceses estuvieran distraídos estratégicamente, los guerrilleros atacaban en otro lugar simultáneamente. Era coordinación perfecta, sin comunicación directa formal. La guerra de guerrillas también forzó cambios tácticos profundos en ambos bandos. Los franceses desarrollaron nuevas formaciones defensivas. Columnas más compactas y protegidas. Más protección para los flancos vulnerables. Avanzadas más fuertes y alertas. Pero nada funcionaba realmente a largo plazo. Los guerrilleros simplemente esperaban oportunidades diferentes. Atacaban campamentos nocturnos. Envenenaban pozos de agua. Saboteaban puentes estratégicos.
La creatividad táctica de los guerrilleros siempre iba un paso adelante innovando. El ejército español también cambió radicalmente. Antes de 1808 era un ejército convencional basado en modelos franceses importados. Formaciones cerradas rígidas. Disciplina estricta prusiana. Batallas en campo abierto. Después de experimentar la guerrilla exitosa, España comprendió el valor inmenso de la guerra irregular. Creó unidades especiales de cazadores. Infantería ligera específicamente entrenada en tácticas de escaramuza. Esas unidades especializadas existieron en el ejército español hasta el siglo XX completo. El impacto en Europa fue prácticamente inmediato. Cuando Rusia enfrentó la invasión napoleónica masiva en 1812, estudiaron meticulosamente la guerrilla española. Los partisanos rusos copiaron directamente las tácticas probadas. Ataques constantes contra líneas de suministro. Emboscadas sistemáticas. Guerra psicológica efectiva. Quema de recursos para que el invasor no pudiera usarlos. La Grande Armée en Rusia sufrió exactamente lo mismo que en España. Fue destruida tanto por guerrilleros como por el invierno legendario. Rusia también aprendió lecciones valiosas. Después de ser derrotada humillantemente por Napoleón en 1806, Prusia reorganizó completamente su ejército. Crearon el Landwehr, milicias populares entrenadas en guerra irregular. Cuando Prusia se rebeló contra Francia en 1813, usaron extensamente tácticas guerrilleras. Los franceses enfrentaban el mismo problema insolvente en Alemania que en España. No podían controlar el campo. No podían mantener comunicaciones. Fueron derrotados finalmente. Los cambios tácticos resultantes de España fueron absolutamente revolucionarios. La guerra del siglo XVIII había sido extremadamente formal. Ejércitos se encontraban en campo abierto acordado. Batallas duraban un solo día. El ganador tomaba el campo. El perdedor se retiraba honorablemente. Honor militar era extremadamente importante. Las reglas eran respetadas mutuamente. España destruyó completamente todo eso. Demostró que la guerra moderna sería total. Que los civiles participarían activamente. Que no habría reglas respetadas. Que la victoria justificaba cualquier método empleado. El empecinado terminó la guerra como mariscal de campo reconocido. Fue el guerrillero más condecorado de todos. Recibió la Cruz de San Fernando prestigiosa. Recibió tierras extensas. Recibió pensión vitalicia generosa. Pero su final fue absolutamente trágico. En 1823, cuando Fernando VII restauró el absolutismo monárquico, el empecinado apoyó a los liberales constitucionales. Fue capturado por realistas. Ahorcado públicamente en la Plaza de la Cebada en Madrid. El héroe de la independencia nacional, ejecutado por el rey que había ayudado a restaurar. España tiene esa ironía cruel a veces. Otros guerrilleros tuvieron destinos variados. Espós y Mina también apoyó a los liberales. Tuvo que exiliarse en Francia irónicamente. Regresó años después. Murió en Barcelona en 1836. El cura Merino sobrevivió simplemente como sacerdote en su pueblo natal. Vivió hasta 1852. Murió a los 87 años. Algunos guerrilleros se convirtieron en bandidos después de la guerra. No sabían hacer absolutamente nada más que luchar. La sociedad los rechazó. Terminaron fuera de la ley. Pero su legado militar perduró poderosamente. Cada movimiento de resistencia del siglo XIX y XX estudió meticulosamente la guerrilla española. Los italianos que lucharon contra Austria. Los griegos que lucharon contra Turquía otomana. Los Boers en Sudáfrica. Los irlandeses contra Inglaterra. Todos usaron exactamente las mismas tácticas fundamentales. Emboscada súbita. Ataque rápido. Desaparecer completamente. Vivir del apoyo popular. Atacar las debilidades del enemigo. Nunca su fuerza concentrada. En el siglo XX el concepto se refinó académicamente. Mao Zedong estudió extensamente la guerrilla española. Escribió sobre ella analíticamente. Desarrolló su teoría de guerra popular prolongada basada parcialmente en España. Ho Chi Minh en Vietnam usó tácticas similares contra Francia y Estados Unidos. Che Guevara escribió manuales completos de guerra de guerrillas citando España como ejemplo histórico. La línea directa va del empecinado en 1808 al Vietcong en 1968. Hoy el legado permanece completamente relevante. Cada conflicto asimétrico moderno muestra lecciones de España claramente. Afganistán, Irak, Siria. El patrón es exactamente el mismo siempre. Un ejército convencional tecnológicamente superior ocupa territorio. Un movimiento irregular resiste tenazmente. Usa conocimiento local. Usa apoyo popular. Usa tiempo indefinido.
Desgasta al ocupante constantemente. Eventualmente el ocupante se retira. No porque fue derrotado militarmente en batalla, porque el costo de quedarse es demasiado alto política y económicamente. La reflexión final es absolutamente clara. Los mandos franceses no previeron que la guerrilla española destruiría 150.000 invasores porque pensaban exclusivamente en términos del pasado conocido. Pensaban que controlar ciudades significaba controlar países enteros. Pensaban que derrotar ejércitos significaba ganar guerras automáticamente. Pensaban que campesinos no podían vencer soldados profesionales entrenados. España les enseñó algo completamente diferente. Les enseñó que la voluntad popular es más poderosa que la disciplina militar, que el conocimiento del terreno local supera el entrenamiento formal, que la determinación absoluta vence la tecnología superior. Fue una lección extremadamente cara. Costó un imperio completo. Y cambió la guerra para siempre. Piensen en esto cuidadosamente. Mayo de 1810. Soult miraba su mapa confiadamente. Controlaba todas las ciudades. Había derrotado todos los ejércitos. Victoria segura. Solo un problema menor. Unos campesinos con escopetas viejas. Nada serio. Pero esos campesinos, esos hombres sin uniformes, esos guerrilleros invisibles, destruyeron un imperio. No con batallas gloriosas. Con determinación inquebrantable. Con conocimiento de su tierra. Con tiempo ilimitado. Y con algo que ningún ejército puede comprar ni entrenar. Con la furia de un pueblo defendiendo su hogar. Esta es la historia que los libros de historia convencionales raramente cuentan completamente. La historia de cómo 50.000 campesinos españoles cambiaron el curso de las guerras napoleónicas. Cambiaron Europa. Cambiaron la guerra moderna. No con genios militares. No con tecnología superior. Con determinación, con astucia, con sacrificio. Esa es la verdadera historia de la guerra de guerrillas española. Esa es la historia del empecinado y miles como él. Y la lección permanece eternamente relevante. Nunca subestimes a un enemigo que lucha en su propia tierra. Nunca creas que controlar ciudades significa controlar corazones. Nunca pienses que la tecnología vence la determinación. Francia aprendió eso dolorosamente. Napoleón lo aprendió demasiado tarde. Y España lo enseñó al mundo entero. La voluntad de un pueblo libre es invencible. Absolutamente invencible. Si esta historia les ha impactado, si han aprendido algo sobre cómo la determinación vence la fuerza, déjenme un comentario. Cuéntenme qué piensan sobre la guerra de guerrillas. ¿Creen que las tácticas del empecinado siguen siendo relevantes hoy? Suscríbanse para más historias increíbles de la historia militar. Historias que cambian cómo entendemos la guerra, la estrategia, el valor humano. Porque al final, la historia no se trata de reyes y generales exclusivamente. Se trata de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Como Juan Martín Díaz, un campesino de Valladolid que se convirtió en el empecinado. El hombre que ayudó a derrotar a Napoleón. El hombre que cambió la guerra. El hombre que demostró que la determinación popular es más fuerte que cualquier ejército del mundo. Esta es la verdadera historia de España. Esta es la historia que necesitaban escuchar. Y esta es la razón por la que nunca subestimes el poder de un pueblo luchando por su libertad.